El bandoneonista Walter Hidalgo está presentando Ave Fénix, un discazo realmente que pueden disfrutar en todas las plataformas digitales, como también así de todo lo que ha hecho hasta ahora. Y como ha hecho un montón y ha estado con un montón de gente, hay mucha vida, mucha noche, imagino, ahí en esas cuestiones musicales que tienen que ver con esta música rioplatense. Como lo tenemos a Walter Hidalgo desde el otro lado de la comunicación, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan, muchas gracias por la invitación y nada, acá, muy bien, por suerte muy bien. Antes de entrar al disco, me gustaría que me cuentes esta cuestión de que vos estás con la música y con el bandoneón desde niño, no ni siquiera adolescente, desde niño. ¿Por qué el bandoneón? ¿Qué es lo que llamó la atención? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Quién te lo ofreció? Bueno, en mi casa había un bandoneón. Mi viejo había sido un enamorado del bandoneón desde muy chico y esto es lo que yo escuché familiarmente, ¿no? Entonces, ante esa inquietud, mi abuelo, Pelayo Hidalgo, que no era un tipo así muy pudiente, era un laburante de campo, que tenía, bueno, 7, porque perdieron 2, pero eran nueve hermanos en total. Mi papá era el más chiquito, y entonces mi abuelo le compró un bandoneón en 12 cuotas de 30 pesos. Sí, te estoy hablando del año 55, más o menos, ¿no? Porque mi viejo nació en el 32, más 13, 55. De modo que ese bandoneón estuvo siempre en mi vida desde que yo nací. Y mi viejo tocaba de oído, no, nunca aprendió música, pero tenía mucha musicalidad. Mi viejo era un tipo con mucha musicalidad y solo tocaba cuando en las fiestas o alguna vez supo tener algún grupete, viste, así de trío, cuarteto para ir a tocar los bailes. Y imagínate, yo tendría, qué sé yo, los primeros recuerdos que tengo del bandoneón van para allá por los 4, 5, 6 años, en que era un poco como dice el negro Juárez, ¿no? Mi juguete de pibe, porque él era muy gracioso. El bandoneón se dormía en el ropero meses y meses sin que mi viejo lo sacase, hasta que una noche en alguna reunión familiar, alguna fiesta, una cosa así, ¿sabés lo que hacía? Mi viejo abría un fenómeno, el viejo. Claro, porque el bandoneón estaba húmedo, de estar en el estuche ahí, y se le trababan las teclas, ¿viste? El bandoneón cuando las teclas, los agujeritos por donde entra la tecla, donde sobresale la tecla, es una madera, es madera y marfil, ¿no? La tecla es de marfil, la madera. Entonces, ante la más mínima, el más mínimo cambio de temperatura o sobre todo la humedad, la madera se hincha, y las teclas se empiezan a trabar y se quedan pegadas, y se quedan sonando, ¿viste? Entonces él lo que hacía era sacar el bandoneón del estuche, prendía el horno, lo vaciaba al horno, le dejaba la puerta abierta y con el horno al mínimo lo metía al bandoneón ahí adentro. Bueno, entonces, qué sé yo, media hora después o un tanto así, ella sabía porque era un tipo muy inteligente. Lo sacaba y se ponía a tocar, y se prendía fuego el viejo. Y tocaba bastante bien. Entonces para mí era una novedad. En mi casa también había una guitarra, pero la guitarra, aunque la guitarra me gusta mucho y me ha acompañado toda mi vida, ya estaba habitada, ya era mi hermano era que disponía de ella. Y además tampoco hubo conflicto por eso, porque en realidad a mí lo que me interesaba era el bandoneón. Imagínate esa máquina infernal que se abría y se cerraba, que emitía unos ruidos a veces horrorosos. De modo que yo me acostumbré, crecí escuchándolo y además crecí escuchándolo en ámbitos felices, porque eran ámbitos de fiesta, ámbitos festivos. Y un día mi vieja, segunda vez que lo voy a nombrar a Juárez, porque siempre decía Juárez, decía siempre tiene que ser la vida. Y en este caso también. Mi vieja un día llamó a un viejito, un día yo me llamo, mi vieja, yo me iba a ir a jugar a la pelota, había venido de la escuela, había comido, me iba a jugar a la pelota, invierno, tipo invierno, 2 de la tarde, 3 de la tarde. Y me dice, no, quédate porque va a venir mira, me acuerdo de esto y me pone la piel de gallina. Va a venir un señor que quiere hablar con vos, dice, esto que lo otro. Y digo, amigo, que yo tenía 9 años. Y así apareció un viejito, un señor alto, flaco, vestido de negro, con unos anteojos negros, muy ahumados, porque él era casi ciego. Se llamaba Francisco Logioco. Había tenido orquesta, se trabajó, un tipo muy, muy querido por mí. Él fue un maestro para mí en muchos sentidos, porque no era el tipo de maestro que no solo enseñaba lo que le competía, sino que enseñaba otras cosas. Y con él estudié durante 5 o 6 años, hasta los
15 más o menos, que un día vino y le dijo a mi madre, mire señora, yo ya no le tengo más nada. Yo sospecho que en ese tiempo ella estaba muy grande, tenía 85 años. Yo no tengo más nada que enseñarle al pibe, lo mejor que lo lleven a Buenos Aires. Así que ahí conseguí el teléfono de Pepe Libertela. Me dieron un amigo, un gran amigo de mi viejo, justamente, Lucho Urbín, un tipo entrañable, al que yo quise mucho también, falleció hace unos 10 años más o menos. Tenía una tanguería en Pehuajó, y entonces una tanguería que se llamaba La Gallina Loca, en pleno centro de Pehuajó. Y entonces, claro, él tenía mucha relación, era un tangófilo, un tanguero, pero acérrimo. Y tenía todos los datos de la gente, o iba a esa tanguería, fueron todos a tocar, desde el Chino Beluzzi, a ese Esteto Mayor, a Orquesta Osvaldo Pugliese. Y entonces me mandó a hablar con Pepe Libertela, que me acuerdo que con mi viejo me llevaron a Michelangelo. Y Pepe le dijo, lo habían llamado por teléfono, a tal, lo habíamos llamado. Y Pepe le dijo, mire, yo los espero en Michelangelo entre las 9 y las 9:30, supongo. Y así hicimos, así que salió Pepe y ahí salió con un papelito, habló con nosotros, muy amable. Después muchos años al frente lo traté a Pepe Libertad, un tipo extraordinario. Pero cuando te digo extraordinario, extraordinario, de principio a fin. Un tipo para el cual no hay repuesto, para Libertad no hubo repuesto. Él se fue y no dejó el cambio. Y ahí me mandó a estudiar con otro tipo extraordinario. Tuve mucha suerte porque tuve un segundo maestro extraordinario que fue Domingo Matías. Me acuerdo que yo iba siempre, cada 15 días viajaba de Pehuajó a Buenos Aires a estudiar con Mingo, iba a Parque Chas, y bueno, yo con Mingo aprendí muchísimo, muchísimo. Hasta que después, unos años después, ya como yo tenía 17, 18 años, tuve un pequeño accidente musical, podríamos decir, que me alejó del bandoneón durante 5 años. Todo esto para decirte que el bandoneón ha sido un salvavidas para mí. Y yo me agarré con toda la energía que pude, porque fue lo que me mantuvo de este lado de la raya, digamos, o de este lado de la línea de la vida, ¿no? Porque como vos decís, en este ambiente generalmente nocturno, y a veces no bien aconsejado, y a veces no bien acompañado, de modo que perdí muchísimo tiempo, muchísima energía, buscando cosas imposibles y demás. Pero bueno, la vida yo creo que siempre ofrece una revancha digna, si uno está dispuesto, ¿no? Uno tiene que estar dispuesto. Y bueno, el bandoneón ha sido un gran aliado, un amigo, y lo es. De modo tal que yo casi no voy a ningún lado ya con el bandoneón, aunque no vaya a tocar. Qué sé yo, ahora por ejemplo, no estoy en mi casa, estoy en un hotel, estoy acá cerca de Granada. Y por supuesto que tengo el bandoneón acá, ni pensar en dejar el bandoneón en mi casa. ¿No? El bandoneón tiene que dormir donde yo duermo, y más nada, porque si no, no duermo. Y tengo muchas anécdotas al respecto, muchas, algunas más graciosas que otras, pero es mi mundo, es una alegría enorme haber sido para mí, ahora que ya la vida ha transcurrido en gran parte, pues ya no soy un pibe, con vos hasta que muera. Y finalmente, lo que te podría decir, ya que para ser redundante con el tema de Rubén Juárez, es que el tema ese, el primer tema del disco Ave Fénix, que es la excusa que nos convoca a conversar hoy, se llama En Blanco y Negro y es un homenaje a Nero Juárez, justamente. Yo había escrito esa música, se la había pasado a un poeta para que le ponga letra. El poeta se demoró y un día me di cuenta que la letra ya estaba puesta porque si era un homenaje a Juárez no podía tener letra. La voz era la de él. Así que nada, por eso tiene esa parte un poquito engañosa del principio, es una especie de aire de blues al principio. A él le gustaba mucho el blues y el rock and roll, y tocaba muy bien rock and roll. Bueno, tocaba bien todo, negro. Y nada, para mí es un honor homenajearlo a Juárez, que es el que me enseñó a mí y el que le enseñó a todos, nos enseñó a todos que tocar el bandoneón y cantar era un facto, era algo posible. En ese momento no había sido probado. Tampoco había sido probado lo contrario, pero no había sido probado que se pudiese, nadie que pudiese tocar el bandoneón y cantar a la vez, acompañarse, y a ese nivel, ¿no? No sé si esa es una respuesta concluyente, pero así fueron las cosas. Walter, ¿te acordás cuál fue el primer tema completo que aprendiste con el bandoneón? Sí, cómo no me voy a acordar.
un tango que se llama El Garrón. Era mi fa, re, la, mi, la, mi, do, sol, si, re, fa, mi, fa, la, do, la, ri, la, ri, la, ri, la. Sí, cómo no. Sí. Y después de eso aprendí un balsecito. Todas cosas muy elementales, muy simples, muy fáciles. Pero claro, para mí, imagínate, tenía 9 años, el bandoneón era más pesado que yo. Y yo tocaba con la mano adentro, toda la mano metida adentro. En esa edad, o sea, la correa generalmente te pasa por acá, ¿no? O sea, esto sería la correa y este es el dedo que maneja la válvula, ¿no? Del bandoneón, que es la que hace que se cierre y se abra, que permite el cerrado. Y la correa pasa por acá y te quedan 4 dedos usables, pues te lo perdés. Pero yo no llegaba. Si yo metía el dedo este afuera de la correa, no tocaba medio teclado nomás. Entonces empecé a tocar con la correa acá en la muñeca y los 5 dedos adentro. Muchos años después lo conocí a un bandoneonista que tocó con la orquesta Osvaldo Pugliese, Alejandro Prevignano. Un fenómeno. Yo le fui a hacer unos cambios ahí a San Telmo, ya muchos años al frente. Y el tipo era un tipo grande, ya tenía 50 y pico, 60 años. Y el tipo tocaba con los 5 dedos de esta, tocaba con la correa acá. El único caso que conocí. Porque claro, ahí te permite usar este dedo también, pero la palanca te queda acá atrás. O sea, una cosa, un chino, un japonés. Sí, el garrón se llamaba el tango. Re menor. O sea que también pensaba que ya en ese momento al menos el bandoneón no hacía tanta falta que lo metan al horno un ratito, porque ya le estabas dando uso más seguido, ¿no? Efectivamente, claro, eso fue un poquito después, porque estamos hablando de 3 o 4 años después. Pero Claro. después de eso pasó el tiempo y después de eso pasó el tiempo y yo me compré mi bandoneón y le devolví su bandoneón a mi viejo. Que él había hecho, había aprovechado, se había comprado otro, un bandoneón que apareció por ahí y siguió con el mismo sistema. Siguió con el mismo sistema forever, solo que ya en otros ámbitos. La conversación era estar comiendo un asado en tal lado y algún amigo decirle, Paco, anda a buscarte el bandoneón. Y ya sabías que iba a tardar, porque el tipo tenía que hacer todo ese proceso, ¿viste? Ir a la casa, que bajo él llega rápido, pero después tenía que prender el horno, meter el bandoneón. Un fenómeno, mi viejo un fenómeno. Lo extraño mucho. Sí, se fue ya hace como 15 o más. Un día después del nacimiento de Troilo. El día del nacimiento de Troilo, el 18 de mayo. Y un día después el cumpleaños de mi mamá, 17 de mayo. Y ya han pasado como 15 o 18 años. No quiero hacer mucha memoria, pero sí, porque mi hijo más chiquito tiene 16 y mi ex mujer estaba embarazada, así que 17 años. No quiero hacer números porque mi viejo me lo cruzo todos los días, ¿viste? A veces siento que anda caminando conmigo, ¿viste? Yo le di mucho dolor de cabeza a mi viejo. Mucho dolor de cabeza. Pero bueno, teníamos un amor, era un amor-odio, pero la puta, me lo choco por la calle cada 2 por 3, mirá, y no, claro, no. Esos 2 segundos, esa décima de segundo en la cual la cabeza, viste, te traiciona. Así que esa es la historia de un poco, mi primera historia con el instrumento, ¿no? Después, allá por los 12 o 13 años, un día, y otra vez hablando del Negro Juárez, un día lo veo al negro tocando en el Canal 9, vestido con un traje blanco, con un bandoneón blanco, que estaban tocando justamente mi bandoneón y yo, y me arrancó la cabeza. Yo digo, yo quiero hacer eso y nada más. Así que bueno, con el bandoneón y con el tango toda la vida, desde los 9. Ahora con el tango no es que estoy divorciado, ni mucho menos, porque yo toque lo que toque, toco tango, pero el mundo de la composición me cambió completamente la cabeza. En principio, cuando empecé a componer, ni siquiera sabía, no tenía ni idea ni siquiera de lo que estaba haciendo, porque yo no soy un músico de academia, digamos. Me hubiera ayudado mucho si en aquella altura el conservatorio que hoy existe en Pehuajó existiese, pero no existía todavía, tardó 15 o 20 años más en que haya un conservatorio en Pehuajó. Yo justamente esa debilidad, yo convertí esa debilidad en una fortaleza, o creo, estamos hablando siempre en términos de la posibilidad, ¿no? Yo creo que yo logré convertir esa debilidad en una fortaleza en el sentido que yo no tuve conflicto intelectual con la música, no tengo conflicto intelectual.
porque yo cuando compongo soy absolutamente libre. No estoy pensando qué tonalidad, ni siquiera la tonalidad que estoy usando, porque, bueno, por ejemplo, en Mundo Líquido me pasó eso, que yo pensé que la música estaba en una tonalidad y cuando la empecé a escribir, la empecé a volcar al papel, no me coincidía nada, ¿viste? Que tenía que estar todo el tiempo poniendo sostenidos y bemoles, y ahí me di cuenta que no estaba en la tonalidad que yo pensé que estaba en otra. Lo mismo me pasó con la parte rítmica. Lo mismo me pasó con la parte rítmica. Yo intentaba escribir en cuatro tiempos secos, un blues, y no me coincidía nada tampoco. Tenía que andar todo el tiempo poniendo puntillos y dobles puntillos y demás, hasta que me di cuenta que estaba en 12, que eran 12, no eran 4. Entonces eso me ha ayudado mucho porque me ha estimulado muchísimo la libertad y la apuesta a la melodía. Para mí lo que define todo es la melodía. Y ni siquiera estoy dispuesto a discutirlo porque no vale la pena. Porque aunque no fuese cierto, es lo que a mí me funciona, es mi sistema. Hay gente que intelectualiza todo mucho. Yo en este sentido prefiero no intelectualizar. Yo voy sacando las notas de a una, ¿viste? Y esa nota me trae a la siguiente. Y así voy tejiendo a partir de la melodía, porque la melodía es lo que te marca todo para mí. Y esto lo digo con todo respeto, acepto cualquier otro tipo de posibilidad, pero la armonía no tiene implícita un ritmo, el ritmo no tiene implícita una melodía, pero la melodía tiene implícita una armonía y un ritmo, porque cuando vos tenés una nota, tenés la fundamental del acorde, de la armonía que vas a usar, y cuando vos tenés una melodía, el acento te está diciendo el ritmo, te está diciendo cuál es la base rítmica de esa música. Entonces la melodía sí tiene todo. Tiene todo. Y además, yo descubrí esto no porque sea muy inteligente ni nada, no porque leí una vez a mí fue muy inspirador para mí haber escuchado una nota que le hicieron a Penderecki, el gran maestro polaco, cuando vino a Argentina al Teatro Colón, hará casi 30 años. Y le hicieron una entrevista en la revista de La Nación. Y yo un día me lo choqué en un consultorio odontológico, ese número, que viene a cambiar muchas cosas en mi cabeza. Y entonces Penderecki en esa nota dice una cosa que a mí me impresionó mucho, que dice, no, Penderecki era contemporáneo de Stravinsky, de los tipos que llevaron la música, y él mismo lo dice, nosotros con los modernos llevamos la música más allá de todos los límites conocidos y por conocer. Y una vez que llegamos ahí, nos dimos cuenta que solo nos quedaba volver a la melodía. Entonces, eso fue para mí muy revelador. A partir de ahí yo empecé a pensar solamente en la melodía. Y entonces, cuando vos tenés la melodía, lo que te queda después es escribir otra melodía abajo, que es lo que va a repetir la línea de abajo, ¿no? Tenés la melodía principal y la melodía secundaria. Y en el medio puedes poner lo que quieras. Es una cuestión de gusto. Puedes elegir una armonía o puedes elegir otra, pero cuando vos tenés la fundamental, vos tenés la línea arriba y la de abajo, ya está. Ya está. En el medio podés poner jamón york, crudo, queso, lo que quieras. Y va a funcionar. No sé la mayoría de las cosas, Juan, pero hay algunas que sí sé. Y hay algunas cosas de las cuales no tengo dudas. Y una de ellas es esa, que la melodía manda. Respecto al disco Ave Fénix, en estas 9 canciones me gustaría saber, bueno, el proceso, el tiempo de trabajo, si te quedaron muchas composiciones afuera, si ya estás pensando al mismo tiempo en otra cosa o le das como ese disfrute, la maceración del aquí y ahora de lo que está pasando con esos 9 temas. Bueno, las dos cosas. Me quedaron, sí, 4 o 5 músicas de afuera y son músicas en las cuales tengo alguna esperanza. El proceso de composición de este disco fue bastante duro porque yo tenía un par de canciones que, bueno, como te imaginarás, hay muchísimas canciones que están como en un limbo, ¿viste? Desde hace muchos años. El caso, por ejemplo, de Luz de Luna. Yo en de Luz de Luna, que es una samba, tenía una frase que era de naranja angelado ella estaba. Y después tenía armada la música de Narices Chatas, porque Enrique Martín me había pasado en el 2017, más o menos me había pasado esa letra, y yo le puse música en 5 minutos porque la letra era perfecta. Perfecta. Vos me miraba las sílabas, dividías la cantidad de sílabas y todo era perfecta, absolutamente perfecta.
chapó para Enrique Martín, y además un señor, un crack. Pero no estaba hecho el arreglo, y después en el año 2020 viene la pandemia y ahí entro en un bucle bastante duro porque estaba solo en Lisboa y entonces tenía como dos opciones, que era o pirarme o escribir música. Y entonces escribí música. Aproveché el tiempo y escribí música. Y escribí muchas canciones que, bueno, no tenían gran valor. Escribí algunas otras que me parecía que sí. Y además porque forman parte de una etapa de mi vida en la cual yo decidí apostar a mí, en vez de apostar en contra mío. Y estoy agradecido, muy agradecido a la vida, a mi Dios personal, lo tengo, ahora está sentado acá al lado mío. A veces mueve la cabeza, a veces aprueba y a veces nunca dice nada el chabón, pero está acá al lado mío. Y entonces es esta segunda oportunidad que yo estoy tratando de aprovechar a fondo, porque además creo que estoy en el mejor momento de mi vida y de mi carrera. Y tal vez haya sido un poco inmerecida muchas de las cosas que me han tocado vivir. Muchas otras han sido plenamente merecidas, porque generalmente he intentado apagar los fuegos con nafta. Pero bueno, en este momento la realidad es como otra. La realidad es como que ya está bien. Pare de sufrir, ¿vio? Pare de sufrir. Y bueno, recuperándome de la batalla, de todas las batallas y todas las guerras que he vivido y que he peleado, ¿no? Del grito, recuperándome de la vida en el grito, e intentando decir las cosas de otra manera. Y entonces eso también es trasladable a la música, ¿no? Para lo cual es menester situarse en el centro de la escena, ¿no? Vivimos una época donde todo el mundo está muy preocupado por los demás, ¿viste? Todo el mundo está muy preocupado por los demás. En lo que sea, la atención está afuera. Y yo justamente estoy haciendo el camino contrario, poner la atención adentro, para intentar curar, intentar sanar. Como toda persona que ha vivido bastante y que ha estado viviendo siempre en los límites y en la endija. Esto me recuerda a un cuento, una anécdota muy graciosa de una amiga mía que tiene un boliche de tango y que en ese boliche de tango trabajaba un pianista que era un muy buen pianista y un gran acompañante de cantores. Y entonces dice que un día vino una señora y le dice, maestro, dice, ¿me acompaña tal tango? ¿Cómo no, señora? Dice, ¿qué tono? Y en re, dice, vamos a suponer, ¿no? Entonces le hace la introducción y le da el acorde y la mujer entra a cantar y entra a cantar en cualquier lado. Espérese, señor, entonces se la y lo sube a mí y entra a cantar de vuelta y otra vez todo mal. Y entonces mi bemol, y entonces fa, y entonces una señora, espere, señora, dice, usted canta en las endijas. Usted canta en las endijas, no tenía tonalidad. Bueno, yo también creo que he vivido un poquito en las endijas. Así que nada, disfrutando de este momento, básicamente, y aprendiendo que los días se cuentan de a uno. Los días se cuentan de a uno y cada día es una nueva aventura y un nuevo desafío, y una nueva oportunidad. Así que yo creo que la humildad es una actitud inteligente, la verdad. Creo que la humildad es una actitud inteligente y que en la medida que uno se mantenga a flote, sigue aprendiendo siempre. Yo todos los días aprendo algo. Todos los días aprendo algo. Y de la música y de mi mundo y todo eso, sí, sobre todo porque yo estoy con una actitud muy abierta a aprender, a descubrir la cabeza. Eso te decía, me transportó desde el tema de la composición, me sacó un poco del tango. Aunque siempre hay un tango atrás de todo lo que hago, pero me sacó del mundo del tango. Y porque el tango es como una obra de teatro. El problema es que son casi todas tragedias, ¿viste? Entonces es como un actor que empieza a hacer Shakespeare a los 14 años y tiene 68, ¿viste? Es complicado. Así que nada, como dice, de cualquier manera, como decía el Gordo Troilo, dicen que yo me fui del barrio, pero ¿cuánto? Si siempre estoy llegando, ¿no? Estimado Walter Hidalgo, te quiero agradecer este rato que nos has compartido, todas estas vivencias tan lúcidas. La manera de narrar y de contar que tenés pareció increíble porque me iba imaginando, por ejemplo, estar ahí en la cocina de tu casa en Pehuajó y mirar la situación. Eso lo hacen unos pocos, así que buenísimo que suceda. Así que una vez más, muchas gracias, todos los éxitos con este disco que es Ave Fénix y bueno, y para lo que venga, por supuesto. Muchas gracias a ti, Juan. Yo agradezco mucho, pero mucho de verdad esta conversación. Agradezco mucho el interés y nada, espero que si podés
el 13 de septiembre te acerques acá, sé que estás un poco lejos, pero vamos a tener una noche, creo que mágica ahí con unos grandes músicos. He logrado conformar una banda pero potentísima, con Juan Frachi en el contrabajo, Armando de la Vega en la guitarra, Jero Peña en la percusión, y voy a tener de invitados a Eve Acosta en voz y a Leonardo Marconi en el piano, el hijo de Néstor, que además es mi amigo y es un músico fuera de serie, un gran tipo. Así que nada, repito, muchas gracias. Te agradezco tus palabras y tu interés. Un abrazo grande.